Así ponemos el corazón para este momento, ¿sí? Compartir un poquito sobre la consagración. Santa María, eres nuestra Señora, que haces de nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Que pedimos que ruegues por todos nosotros, queridos, de tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. Vestida entre mantos de luz, en ti te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. Y haber querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Cerramos nuestros ojos. Señora de nuestro camino. Y sentimos como la presencia del Espíritu de Dios. Seguimos la música. Sentimos como la presencia de Dios desciende en nuestro corazón. Porque hemos tenido la gracia de estos días de caminar más profundamente en el cielo. Y si bien tenemos que seguir transitando este camino aquí en la tierra, nuestro corazón palpita mejor cuando hablamos cosas del cielo. Y es María nuestra Madre, la verdadera maestra, la que nos dejó la herencia de su vida plena en divina voluntad. Y es en la pequeña Luisa donde encontramos la gracia que Dios puede obrar en la criatura con pecado original. Y por lo tanto nos llena de esperanza. Porque si verdaderamente nos dejamos llenar por el divino querer, nuestra vida se transformará. No seremos personas distintas a las cosas comunes de cada día. Seremos personas nuevas, haciendo lo que cada día nos toca hacer, con simpleza, con humildad, y dejando que Dios sea verdaderamente Dios en nosotros. Por eso, el Señor derrama su gracia y el Espíritu Santo vuela sobre nuestro corazón.
porque nos dice: quiero vivir en ti, quiero obrar en ti, porque quiero que tú vivas en mí y obres en mí. Por eso, dispuesto como venimos haciéndolo, el Señor derramará abundante gracia y bendición en nuestras vidas y nos hará verdaderos testigos de su amor. Nos llenará de la gracia de su presencia. Nos hará hijos pequeños de su santa y divina voluntad. Hablamos de la consagración. Todos, de alguna manera, en la vida, casi todos hemos tenido alguna experiencia de prepararnos en un momento para consagrarnos. ¿Es así? Sí, casi la mayoría, ¿sí? Pero tenemos una primera consagración. La primera consagración nuestra es la del bautismo. Y quien consagra es el mismo Dios. Antes que tú nacieras, yo te elegía y te consagré. Hay una canción, la conocen esa, ¿no? Que generalmente se toma como una canción vocacional y por ahí se la quiere orientar, que es hacia los sacerdotes religiosos, pero en realidad es un llamado, es una enseñanza del Salmo para todos. Antes que tú nacieras, yo te elegía y te consagré. Porque todos fuimos pensados y consagrados en Dios en el primer instante que hizo al primer hombre. Así fuimos consagrados. Y toda consagración es en Él y es por Él. Muchas veces, en distintos grupos o asociaciones que se preparan durante largo tiempo, a veces son varios años, cuando llega el día de la consagración, se siente, más allá de la preparación espiritual, como podríamos decir en minúscula, una soberbia, entiéndase, donde se manifiesta que yo me consagro. Pero la realidad es que nosotros no nos consagramos. Es Dios quien nos consagró primero, que nos consagra en el bautismo y que nosotros, por ir descubriendo una forma de estar más cerca de Él, queremos hacer nuestra esa consagración. Es hermosa la consagración de los 33 días que nos enseña Luis María Montfort, ¿cierto? Es hermoso consagrarse a María, porque el que se consagra a María entra al cielo, no hay duda. Si no entra por la puerta, entra por la ventana. Porque cuando San Pedro cierra la puerta, ella se va a la ventana a ver quién quedó, estira el rosario y ahí lo sube, ¿no? Pero eso requiere también de que nosotros nos dispongamos a buscar cuál es la vida de la Santísima Virgen. Cuando hacemos una consagración, una ofrenda a la Virgen, le entregamos y la hacemos dueña de todo. Pregunto, ¿verdaderamente la hacemos dueña de todo? O ahora sí, o ahora no. O mientras quedó ese entusiasmo. ¿Sabe que muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, quizás a ustedes también, que cuando uno va a un retiro, o un encuentro, o un momento de una oración fuerte, o una celebración eucarística, donde verdaderamente el
Espíritu de Dios se ha movido de tal manera que nos deja en un estado de gozo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Ese estado de gozo suele durar poco tiempo. Y es como los fuegos artificiales. ¿Sí? Explotan, llena de luces, entretienen en ese instante y luego pasa, se apaga y queda solamente un olor a pólvora. ¿Tuvieron alguna vez fuegos artificiales? O las cañitas y esas cosas, ¿no? Yo cuando era chico prendí fuego una heladería. Bueno, con otro compañero, un amigo, acá en la avenida Patria, en Córdoba. Travesura de chico, me acuerdo de ahora por el tronquito, se llamaba el nombre. No me olvido más. Veíamos cómo venían los bomberos, nos habíamos tirado abajo de los autos, ¿sí? ¿Viste? Para que no nos vieran. Con tan mala suerte, porque, les cuento rápido, las puertas eran puertas de blindex. Vieron que tienen un espacio, nunca se juntan totalmente. Bueno, nosotros dijimos, si ponemos los trompitos ahí, va a salir así, una travesura. Con tan mala suerte que el trompito hizo lo que tenía que hacer. Generalmente el trompito daba vuelta hacia arriba y este se fue hacia adentro y dio vuelta por adentro de la... ¿no? Como queriendo buscar una salida. ¿Y a dónde fue a caer? Al papelero. Mentira que un papelero de una heladería no se prende. Se prende. Bueno, ¿qué va a ser? Travesura de niño. Cuando uno pasa de un momento espiritual fuerte, puede vivirlo como un gran fuego artificial. Después pasa y queda solamente el olor a la pólvora. Y ahí es cuando viene el bajón. Porque uno se da cuenta de que el día siguiente no es igual que el de hoy. ¿Cómo? Si ayer yo estaba casi extasiado en la presencia de Dios, ¿sí? Y hoy no tengo ni recuerdo. ¿Qué pasa con eso? Eso sucede porque solamente nos relacionamos con las cosas externas. Nos dejamos cautivar por momentos o algunos colores que nos movilizan desde la emoción y por lo tanto nos va a lo profundo. Cuando uno habla de consagración, habla de disposición del corazón y de la entrega. ¿Cómo nosotros hoy nos vamos a consagrar si apenas conocemos un poquito más de divina voluntad? ¿Se puede hacer eso? Quizás alguno de ustedes tiene mucha experiencia en consagraciones. Allá afuera tenemos las Mateo que están ahí en la mesa de recaudación. Y entonces, ahí sí se hizo cargo, ¿eh? El Evita se hizo cargo. Bueno, entonces, consagrarse significa entregarse, confiado en aquello que quiero, en definitiva, hacer mío. Y la entrega y la ofrenda en divina voluntad es mucho más y es superior a cualquier consagración que hayamos podido tener. Se completa la primera consagración nuestra que se manifestó en el bautismo. Porque somos pequeñitos y recibimos todo. Ahora no somos tan pequeños físicamente, ¿no? Espiritualmente seguro que sí. ¿O no? Sí. Son todos pequeñitos, ¿no? Pablo, ¿para qué viniste a hablar si ya eran todos tan pequeños? ¿Viste? Vinimos a aprender, ¿no, Pablo? Entonces, ahora se nos invita a ofrendar, a ofrecer nuestra voluntad. Y esto es un compromiso muy grande. ¿Sí? Pero en esto requiere de algo
que si bien se podría hacer después de haber pasado tiempo de lectura del libro del cielo, después de haber pasado, ¿no?, tanto tiempo de conocimiento del libro del reino, que es bueno. ¿Por qué? Porque el mandato está en que debemos conocer estas verdades divinas, porque cuando las conocemos, mejor obramos o dejamos obrar a la divina voluntad de nosotros, ¿no? Aunque muchas cosas se van dando, como dijo Pablo, por ciencia infusa, porque no todo se comprende de uno. Porque el maestro en esto, ¿quién es? Jesús. Bueno, y Jesús enseña de forma particular. Es como un maestro particular. A cada uno nos va enseñando de una forma en que cada uno vaya pudiéndolo asimilar. Por eso es muy difícil hacer un curso de divina voluntad para que después te den un certificado. Se recibió en volumen 8. ¿Y cómo lo evaluamos? Un tribunal, que seguramente va a estar Pablo, pone notas terribles, Pablo. Entonces, no puede haber un tribunal más que el mismo Jesús. Es maestro, es tribunal, es amigo, es Él que quiere en nosotros obrar, ¿sí?, y junto a nosotros dar la gloria a Dios que Él se merece. Entonces, consagrarse y entregar la voluntad humana no es algo tan sencillo, pero uno tiene que hacer un abandono y un gran acto de fe. Aunque no entendamos todo, y yo doy gracias a Dios de todo lo que no entiendo. Porque si yo dijera que yo entiendo todo, ¿sí?, estaría manifestando mi soberbia. Y créanme que cada día que leo un poquito más del libro del cielo, o que escucho, o que participo, que veo, hay épocas en que uno se anota todo, ¿no? O te llaman para la lectura en un lado, para el otro, y dices, uy, hoy jueves tengo una, dos, ¿qué hago? Voy a una, voy a la otra, ¿qué hacer? No, el viernes hago la. Bueno, aunque uno vaya escuchando, ¿sí?, yo me voy dando cuenta de que no me voy adueñando de nada. Porque si bien mi intelecto va adquiriendo un conocimiento y de a poco uno comienza a tener el vocabulario, eso verdaderamente comienza a ser mío, entre comillas, cuando verdaderamente se transforma en vida, en acto. Es en el único instante. Mientras tanto, podemos ir para acá, para allá, incluso de acá, del otro, bueno, todo muy bien, y hay que hacerlo, porque necesitamos conocerlo. ¿Y cómo conocemos nosotros? A través de la lectura, de la transmisión, como fue también la predicación en los primeros tiempos de la iglesia. Pero entregar la propia voluntad no es simplemente hincarse y decirle, Señor, te entrego mi voluntad. Porque dentro de un rato o mañana aparecerá ese viejo Silvio que quiere tomar de nuevo la rienda. Entonces, a mi corto entender, puedo ofrendar la voluntad humana a la divina voluntad, ¿sí?, esperando la fidelidad de la divina voluntad, confiando en que el que verdaderamente va a ser fiel en esa entrega es la misma divina voluntad en mí. Esto quiere decir, Señor, me cuesta mucho ser fiel, ¿me prestás tu fidelidad? Después te la devuelvo.
no siempre se puede uno mantener. Y ahí es donde puede caer uno en la tentación de decir, yo esto no puedo, me supera. Porque cuando uno cae en la tentación de verse superado es porque falla la confianza en la presencia de Dios, en su amor y en su misericordia. Consagrarse y entregar la voluntad humana es decirle, Señor, aquí estoy. Flaco, alto, gordo, chueco, pecador, no pecador, con virtudes, con carencias, con heridas, tal cual estoy. Y no dejarnos corroer nuestra mente y mucho más nuestro corazón, con que para poder verdaderamente entregarnos y consagrarnos y ofrendar nuestra propia voluntad, nosotros debemos ser perfectos. Porque si nosotros creemos que tenemos que llegar a un estado de perfección para recién ahí abandonarnos en la divina voluntad, la vamos a pifiar. Porque es Él el que puede obrar en el corazón nuestro. Es Él el que quiere escribir derecho en renglones torcidos, porque lo puede hacer. Es Él el que quiere amarnos de tal manera y enseñarnos a nosotros a amar y a hacer las cosas con su propio amor, que lo único que pretende es que nosotros, con humildad, le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, tal cual estamos hoy. No como nosotros quisiéramos estar, ni como nosotros estuvimos. Es hoy, aquí y ahora. Ninguno de los que estamos acá podemos cambiar un segundo de que ya pasó. Porque ya pasó. Y tampoco podemos adelantarnos a lo que se va a vivir después. Porque no nos pertenece. Lo que nos pertenece en un momento es aquí y ahora. Es en este instante en que yo le digo al Señor, te ofrezco mi voluntad humana, a tu santa y divina voluntad. Es aquí. Por eso, por más que uno haga un acto, y especialmente en el día de hoy, día de la divina voluntad, lo vamos a hacer después de la misa, no significa, ya está, me consagré. Porque en realidad es algo que se renueva constantemente. La consagración es decirle al Señor, vení y haceme totalmente tuyo. ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Lo que tengo, lo que soy. No puedo otra cosa. El mal espíritu provoca muchas veces en nosotros una falsa humildad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser más humildes que Jesús. Porque nosotros queremos ser más puros que Jesús. Porque queremos ser más santos que Jesús. Entonces, el mal espíritu lo que provoca es decir, si no podés. Fíjate. Tuviste el fin de semana escuchando de la divina voluntad y resulta que ahora, pues no le demos lugar, no le demos autoridad, no le demos entidad, porque quien vive en divina voluntad, la característica que tiene que tener es la unidad del corazón. Nos fuimos, volvemos, Señor. Tú lo puedes todo. Me cuesta la fidelidad, Señor. Sé tú la verdadera fidelidad. Ay, pero soy débil en esto. La intención verdadera del corazón es lo que hace la diferencia en esto. Uy, Padre, pero dicen que en el infierno hay un montón de buenas intenciones. Porque no solamente es la intención. Nosotros, en divina voluntad, nos predisponemos cada día a entregar todo, a vivir plenamente en divina voluntad. Pero no es solamente por la intención, sino que vamos al acto. Porque si no queda en algo medio romántico, ¿bien? ¿No?
Entonces, ofrendar la voluntad humana, y lo vamos a hacer a la maestra. Porque si alguien sabe de consagración, es la reina, ¿no? ¿Quién se consagró a la Virgen acá? Los que no se consagraron están condenados. No, no aplaudan, la recaudadora de impuestos aplaude. Las que no se consagraron a la Virgen, sí, lo más probable es que el día del bautismo, una tía, una abuela, una vieja que haya participado, que no son ustedes, ¿no? Por supuesto, le rezó a la Virgen por ustedes. Por lo tanto, ya fueron consagrados a María. Es así, siempre hay algo. Entregar la voluntad divina en unas manos seguras. ¿Y qué mejor que las manos de la Virgen? ¿Qué preferimos? ¿Un tirón de oreja de Jesús o de la Virgen? ¿Ah? ¿De la Virgen? ¿Pablo? ¿Qué es mejor? ¿Uno de la Virgen o de Jesús? La Virgen. Es lo mismo que él está en eso. Ah, mira. Es lo mismo. Pero como la Virgen es mamá y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces como buenos pequeños hijos, recurramos a ella. Y ofrendamos nuestra vida y nuestra voluntad a ella. Pidámosle a ella en esta celebración, en esta misa, que seamos capaces de honrar y de recibir la herencia que ella nos dejó antes de ir al cielo. Pregunto, ¿nosotros vamos a hacer otra Luisa? No, cada uno el Señor le irá hablando. ¿Cómo te llamas vos? Delia. Cada uno Ah, el Delia. Señor le irá inspirando qué es lo que quiere, porque es personal. Sáquenle de foto. cada uno. Sáquenle foto a Delia. Sáquenle foto. Delia. No. Es así. Sáquenle foto porque cuando la hagan santa la tienen de estampilla. Un testimonio que me pasó cuando vino Salvador y el padre José de España, cuando hicieron la consagración. Ese día yo he tenido mi forma de rezar en la renovación y todo, hacia esto, hacia el otro. El día que me consagré, salí de ahí vacía. Le digo, Señor, ¿qué me pasó? Tú me dices, no sé qué me pasa, no sé rezar, no sé. Después que empecé a conocer, porque fui gracias a un ministro de la Eucaristía que me dice, quiero que vaya vos, yo no puedo ir así. Yo ya conocía cortar el Virgen del internet antes de ir. Pero realmente fue que mucho tiempo me preguntaba qué era y después me di cuenta que es lo que yo debía aprender, de hacerme, de sacar de todas mis costumbres, de bla, 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 de rezar y mejor no rezaba, no lo sé. Pero perdí todo y dije, Señor, ¿qué me pasó? Y bueno, en el mundo digo, soy yo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Esa fue la experiencia que tuve hace varios años que yo había estado tareas de Mira, Sí, mira esa experiencia, ¿no? Es que testimonio. Realmente me... En pocas palabras ella dijo el verdadero misterio y lo que pasa cuando uno verdaderamente ofrenda su voluntad y se consagra completamente a Dios. Dice, salí vacía. ¿Hay un temor más grande en la voluntad humana que quedarse vacío y sin poder controlar las cosas? Es horrible. Yo meditaba la pasión, Padre, muchas veces porque me enteré muy chica, pero después de esto es como que no me hacía nada. No dije, pero ¿cómo? ¿Dónde está todo aquello que yo ¿Viste? así después algo que no sé? Pero qué bueno todo aquello, Sí, porque vos podés darte cuenta de que saliste vacía, porque primero hiciste todo un camino que Dios hizo con vos durante toda tu vida hacia atrás. Porque para poder recibir y vivir en este don, necesitamos caminar. Necesitamos tener callos,
en el andar, en el alma, en la vida. Porque si no es muy difícil de comprender. Cuando nos hablan de vaciar es porque verdaderamente si nosotros tenemos que ser nada y vaciarnos para vivir en divina voluntad, es porque seguramente al llamado de esto, Él sabe que ya estamos llenos. Y por lo tanto, cuando va a ser el proceso en nosotros, nos vamos a dar cuenta de la transformación. Pero ahora, ¿qué pasa? Padre, hoy salí de la misa, salí de la consagración, hice la entrega de mi voluntad, pero no siento nada como de ella. ¿Qué pasó? Entonces mañana voy a estar zapateando. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué yo no sentí nada vacío como lo sintió de ella? Te van a recordar de ella por el resto de su vida. Lo hice después. Entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta es: Jesús es mi maestro y Él me irá enseñando y haciendo experimentar la grandeza de su vida y de su amor, en tanto y en cuanto la capacidad de mi corazón, mi razón y la disposición de mí pueda ir adquiriendo. No nos va a empachar, porque no va a haber vieja en el barco que nos cure el empacho. No hay. Él va haciendo muchas cosas, parecen que a cuentagotas, pero no importa, porque es preferible una gota que se absorba bien a un vaso que quede rebalsado. Porque a veces, cuando la tierra queda completamente plena y no drena, se va. Entonces nos vale despacio, lento, ¿sí? Pero entregado. Entregar la divina voluntad, entregar la voluntad humana en manos de María, Reina, nos asegura a nosotros que buscamos seguridades, a que vamos a caminar en divina voluntad. Porque si bien el maestro de esto es Jesús, en María, ella nos va a hacer la tarea. Ella es la que nos va a decir: vamos, tenés que hacer tarea porque mañana. No, dejate para más tarde, ¿no? Como hacíamos nosotros siempre, a la última hora hacíamos la tarea. Cuando faltaba poquito, ¿no? Y a la mañana empezaba a latir el corazón porque algo nos había faltado, ¿no? Entonces, y ahora, pues ella nos va a conducir para poder hacer la tarea. Con toda su dulzura, con toda su bondad, con toda su verdad, nos va a ayudar a vivir en divina voluntad. Por eso, a no desanimarse nunca. No dejemos al mal espíritu del desánimo darle lugar a nuestro corazón. La promesa ella dice, ¿no? Si caíste, te extenderé la mano para levantarte. No nos dejemos caídos nunca, porque es ahí a donde gana el mal. Y preparemos también nuestro corazón, porque esto también es verdad. Que cuando nos decidimos vivir en divina voluntad, comienzan a suceder cosas complejas. Porque si hay algo que el demonio no va a soportar, es que otros hijos de divina voluntad le sigan pisando la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dar batalla. ¿Sí? No es que vamos a ver el demonio por acá, por allá, que viene la suegra y piensa que es el demonio, ¿no? No, eso no. Sutilmente se mete. Entonces, no le vamos a dar lugar al diablo, como dice la carta de San Pedro, estar sobrios y atentos, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Termina resistirle firmes en la fe. Nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesús. Nosotros amamos y nos adherimos al manto sagrado de la Santísima Virgen. Nosotros quedamos llenos de la divina voluntad
Y por lo tanto, como bien explicaba Pablo, en el corazón, en la vida, donde habita la divina voluntad, no hay lugar para el pecado. O está uno o está el otro. Punto. Entonces, el mal va a querer socavarnos. Por lo tanto, a no temer, porque mi confianza tiene que estar puesta en Dios, no en mí. Cuando yo crea que yo manejo las cosas y las situaciones, ¡pum! Ahí. Cuando nosotros verdaderamente, aún en la tentación más fuerte, recurramos al Señor y decirle, Señor, estoy tentado. Créanme con toda certeza que Él pasará y no dejará rastro. Pero tenemos que acudir a Él. Tenemos que constantemente renovar en nosotros nuestros actos actuales. Y esta entrega de nuestra humanidad, de nuestra voluntad, es aquí y ahora, siempre. ¿La vamos a hacer formalmente? Sí, la vamos a hacer. Pero a partir del momento que nosotros la hacemos, es el corazón el que se encargará de seguir repitiéndola a cada instante. ¿Quién sabe ahora en este momento que el corazón late? ¿Alguno se está dando cuenta que está latiendo el corazón? ¿No? Si alguno se da cuenta es porque tiene taquicardia, ¿no? Tampoco complicado, ¿no? Bueno. ¿Y de la respiración? ¿Quién está siendo consciente? Ahora, porque yo se lo estoy diciendo, entonces empezamos a darnos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, tanto la respiración como el latido del corazón son los dos elementos, digamos, decir, de nuestro cuerpo que constantemente pueden estar repitiendo, Señor, quiero vivir en tu divina voluntad. Quiero hacer tu divino querer. Constantemente. La mejor forma también puede ser, si uno no lo expresa así, es pronunciando el nombre de Jesús. ¿Escucharon alguna vez la oración del peregrino ruso? ¿No? Es un libro muy interesante, ¿no? Pero supongamos vamos a hacer de cuenta que lo hacemos con la respiración. Uno dice, cuando inspira, no, como inhala y exhala, ¿no? Entonces cuando inhala, uno dice, ¿no? Toma aire, ¿verdad? G, y cuando suelta, Jesús. Cada vez que nosotros nombramos a Jesús, en el nombre de Jesús están todas las oraciones, todos los pedidos, todas las obras, todo está en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en divina voluntad es hacer presente ese nombre tan hermoso. Y así de una forma u otra, uno lo hace, primero va haciéndolo consciente. Jesús. Jesús. Después se hace automático. Nuestro corazón debe palpitar en divina voluntad. Por lo tanto, el acto preventivo, el acto actual, la consagración, el ofrecimiento a la reina, todos esos son elementos externos que uno vocaliza o verbaliza, ¿sí? Pero lo más importante y lo más maravilloso de esto es lo que pasa en el secreto y en el silencio de nuestro corazón. Porque es allí a donde habita plenamente la presencia de Dios y hace acto divino cada cosa que nosotros hacemos, sin estar consciente. Cuando nosotros le ofrecemos a Jesús, ven a dormir en mí. Le decimos, ¿no? A la noche. Y resulta que tenemos un sueño, trompada para acá. Miren, las patadas que yo pego me impresionan. Y decís, ¿y eso habrá sido divina voluntad? No sé. Sabremos el día que vamos para allá arriba a ver que si hizo un sol o una lámpara de una velita de noche, no sé. Pero la intención de uno de querer decir, Señor, aun cuando me voy a dormir,
quiero estar en vos y quiero que vos estés en mí. Y así toda la vida. Y es tan lindo, y cierro con esto. Yo cada mañana hago el acto preventivo y cuando voy al hospital, ¿no? Porque estoy capellán hospitalario, ¿no? Antes de ir a visitar a los enfermos, voy un ratito al Santísimo y le ofrezco todo para que sea en divina voluntad. La mayoría de las veces uno no sabe con qué se va a encontrar. Sí, sabemos que son enfermos, pero dentro de eso hay muchos tipos de enfermos. En el hospital donde estoy yo, antes tuve 2 años en el hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires. Ahora estoy en Santo Llano, en Capital Federal, en el barrio de Liniers Magdalena. Entonces, a veces uno medio como que prepara, ¿no? Como que hay speech, porque voy en el guardapolvo, ¿no? No sé si voy con el óleo, y uno se cree que se prepara para decirle al otro, para evangelizar. Y la mayoría de las veces se producen instantes, porque dura muy poquito. Una unción dura poquito. Dura un poquito más cuando logramos que todos los que están en la sala, por contagio uno con otro, ¿sí?, lo quieran recibir. Porque decir, ¿vos querés recibirlo? ¿Y qué es eso? ¿Qué, me estoy por morir? ¿No? Entonces, hay veces que en ese instante se detiene el tiempo, tan calculado por nosotros. Y allá me están mirando a la puerta, también me diciendo por ahí. Se detiene el tiempo, y en ese detener el tiempo pasa la eternidad. Porque muchas veces casi no se median palabras, es mirada o gesto. Entonces uno dijera, a uno que le gusta hablar y predicar y todas esas cosas, y acá yo no dije nada, pero sin embargo ahí en ese silencio, en ese acto, estuvo Dios, pasó Dios. Y eso da al alma, a mí, evidentemente que también a quien nos reciben, ¿no? Porque siempre hay un cambio. Aunque después el otro día uno se entere que falleció la persona, o no. Pero son momentos en el cual, antes que yo conociera la divina voluntad, sí lo vivían por sensibilidad y por empatía, ¿verdad? Pero ahora, intentando de hacerlo en divina voluntad, verdaderamente, en ese momento que separa el tiempo, es un instante de eternidad que Dios pasa por el corazón del enfermo, pasando a través de mi corazón. Y muchas veces yo, que quiero dar la consolación, consolar al enfermo, estoy siendo consolado por él. Porque te mira, Padre, yo no sé ni rezar. Sin embargo, es un instante, no te preocupes, yo rezo por vos. Es un instante de una quietud, ¿no?, donde el Señor se manifiesta. En divina voluntad se transforma el acto más simple, verdaderamente, en acto divino. Y como nosotros generalmente no tenemos ni idea de lo que es un acto divino, nos imaginamos, el Señor, por lo menos a mí, así en gotas pequeñas, me va mostrando y me da a entender. ¿Para qué? Para que yo tenga memoria y recuerdo de que verdaderamente yo tengo que entregar a cada instante y cada día mi voluntad. Porque ese caballito constantemente sale al cruce. Toma la rienda, vamos, o se quiere desbocar un poco. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que derrame abundantemente su bendición en esta tarde, que nos ayude a entregarnos completamente a
Jesús en este día de la fiesta de la Asunción, fiesta de la Divina Voluntad, y que salgamos transformados, salgamos con un brillo nuevo en nuestro corazón, en nuestros ojos, para que mañana, cuando volvemos, o pasado, porque es feriado, a la actividad común, volvamos a tener esa fuerza de saber que nunca estamos solos y que hemos conocido hermanos que están caminando en divina voluntad. Y eso es gracia, eso es regalo, eso es este andar de este don que apenas se está conociendo, pero ya empezó esta transformación para la humanidad que viene. No para. ¿Veremos nosotros aquí o lo veremos del cielo? O como me decían esta mañana cuando me hacían una pregunta por Radio Rivadavia sobre la Virgen, decía, bueno, me decía Jorge Pizarro, dice, ojalá que al menos por ahí vamos al purgatorio. Y le dije yo, mira, si vamos al purgatorio sabemos que en algún momento vamos a entrar bien al cielo. Entonces, con María, de la mano de María, entregando nuestro corazón, dejando que el Señor haga en nosotros lo que Él tiene que hacer y quiere hacer, así como estamos reunidos acá y otros nos están siguiendo, ¿no? Varios, sí. Ayer y hoy, también esto se repetirá en el cielo. ¿No va a estar lindo? Por lo tanto, cuando tengan situaciones difíciles o vengan avatares de la vida, piensen en todo lo que estuvimos este fin de semana acá y sostengámonos los unos a los otros. Porque aunque este sea un camino muy personal entre Dios y el hombre, nosotros somos comunidad, somos hermanos y conformamos los pequeños hijos de la divina voluntad para este siglo XXI. Si alguno quiere pasar el siglo XXI, bueno, ya sabrá. Que el Señor y que María Santísima nos abrace fuerte. ¿Sí? Ahora vamos a ir para la misa, los que se puedan quedar, y después de la misa vamos a hacer esta ofrenda de la propia voluntad humana a la Reina de Dios. ¿Sí? Muchas gracias por todo, gracias por participar, y bueno, seguimos unidos en el Señor. En minutos continuamos con la misa en el templo. Una consagración